Probablemente habréis escuchado el término discapacidad psicosocial y probablemente os haya resultado extraño, quizás ajeno. Este término es el que emplea el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para referirse a nuestro colectivo. Es una categoría jurídica y estratégica que nos reconoce como sujetos de derechos humanos. Esta fue propuesta por la Red Mundial de Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatría como manera de autoidentificación del colectivo bajo el paraguas protector de un tratado de derechos humanos que se dirigía a las personas con discapacidad. Conviene tener presente un poco de historia. Como sabéis, nuestro colectivo está bajo una doble codificación social, como enfermedad o trastorno mental en el plano jurídico, médico y de políticas públicas, y como discapacidad en lo que podemos llamar el plano administrativo del gobierno, en la medida en que somos beneficiarias de las prestaciones sociales que se vehiculan bajo el certificado de la discapacidad. Cuando empezó a tramarse la convención, nuestro colectivo, que tenía su historia e identidad propia, tuvo que tomar una decisión importante y estratégica: entrar a dar forma a ese Tratado de Derechos Humanos reconociéndose como personas con discapacidad, o quedar fuera. Quedar fuera era peligroso, porque lo que se decidiera allí sería aplicado de cualquier modo a nuestro colectivo, en la medida en que somos reconocidas administrativamente como personas con discapacidad. La Red Mundial de Usuarios Supervivientes de la Psiquiatría decidió entrar e imprimir nuestra mirada en este Tratado de Derechos Humanos. Tenemos aquí a Tina, que es la principal protagonista de este proceso. Como resultado, y gracias a este gesto, la Convención es la herramienta más potente que tenemos para anular y abolir el poder soberano de la psiquiatría sobre nuestras vidas y desarrollar apoyos voluntarios y no médicos para atravesar nuestras experiencias de crisis o dificultades. Conviene destacar que muchas de las personas del colectivo no se sentían cómodas con la noción de discapacidad, porque en el fondo estaba anclada en la idea de la deficiencia biológica. La etiqueta que nos iban a poner en la convención era la de discapacidad mental. Por otro lado, el movimiento estadounidense y la propia Judith Chamberlain empleaban el concepto de psychiatric disability, discapacidad psiquiátrica, en el proceso de alianza con el movimiento de la discapacidad. La noción de discapacidad psicosocial nació de una necesidad de abolir la idea de la discapacidad mental, diferenciarnos de la discapacidad intelectual, separar el reconocimiento del colectivo en materia de derechos humanos de la institución de la psiquiatría y señalar que en nuestro caso no hay una deficiencia subyacente, no hay biomarcadores, es una cuestión psicosocial. Esto implica señalar que la medicina y la psiquiatría no han encontrado su santo grial para poder decir que nuestras experiencias tienen que ver con una disfunción o con una deficiencia biológica, ya sea genética, de neurotransmisores, etc. La discapacidad psicosocial es, por lo tanto, una categoría estratégica y paradójica, porque desestabiliza los pilares de la idea hegemónica de la discapacidad. Las cuestiones más importantes que la diferencian, según las definiciones del propio movimiento y de quienes nos representaron en la redacción de la Convención, son que es un constructo social sin esencia, que no hay una deficiencia subyacente y que no es necesariamente a largo plazo. La discapacidad psicosocial refiere tan solo los efectos de discriminación, violencia y vulneración de derechos humanos que vivimos las personas a las que se nos ha atribuido un trastorno o una enfermedad mental. Además, para asegurar el derecho de la autodefinición identitaria y de la propia experiencia, quienes nos representaron en la Convención introdujeron dos dimensiones en la discapacidad psicosocial que el Comité
concepto y que emplea. Esta puede ser percibida o atribuida. Es decir, una misma se puede definir como persona con discapacidad psicosocial y por ello estará protegida por la Convención. Pero también una puede definirse de cualquier otro modo, el que sea, loca, psiquiatrizada, superviviente, incluso cuerda. Pero si otra persona le atribuye locura, trastorno mental o enfermedad mental y con ello pretende vulnerar sus derechos humanos, quedará igualmente protegida por la Convención. En España hemos empleado la categoría de discapacidad psicosocial principalmente de manera estratégica y no identitaria, pero en algunos contextos la discapacidad psicosocial se ha convertido legítimamente en una nueva categoría identitaria del colectivo, junto a las nociones de loca, usuaria, superviviente, entre otras, especialmente entre quienes demandan apoyos a largo plazo. En México, por ejemplo, su uso está muy difundido. Allí han aparecido definiciones por parte incluso de organismos internos del Estado, organismos de derechos humanos, que equivalen a lo que aquí sería la Defensoría del Pueblo, que la igualan a la enfermedad mental y además dicen que tiene causas bioquímicas y genéticas, lo cual de nuevo es la falacia intencional de la psiquiatría biológica para promover la adherencia a las drogas psicoactivas. Lo que quiero decir con todo esto es que nos identifiquemos o no con esta categoría, es importante que no permitamos que la alianza entre la psiquiatría biológica y la industria farmacéutica se apodere de la discapacidad psicosocial y la iguale a la idea de enfermedad mental para seguir acumulando dinero a costa de nuestras vidas. Es importante que mantengamos viva nuestra propia definición de discapacidad psicosocial y la historia que subyace tras esta categoría inicialmente estratégica, especialmente porque la Convención no la define ni es previsible que vaya a hacerlo.